¿Qué significa porque yo he endurecido su corazón en el trabajo? Deberíamos preguntar sobre el versículo. ¿Por qué he endurecido su corazón? ¿Por qué el Creador no endureció el corazón del faraón desde el principio? ¿Y por qué vemos que solo después de que el faraón admitió y dijo, el Señor es el justo y yo y mi pueblo somos los malvados, es cuando el versículo dice, porque he endurecido su corazón? Además, todos los intérpretes preguntan, ¿por qué el Creador le negó al faraón la elección? Se sabe que el orden del trabajo es que comencemos a trabajar para recibir una recompensa. En la medida en que el cuerpo escuche que será recompensado, y si no, recibirá sufrimientos. Esto lleva a una persona a trabajar en la observación de la Torá y las mitzvot, preceptos. Es decir, en la medida en que él cree en la recompensa y el castigo, recibe combustible para poder observar la Torá y las mitzvot en todos sus detalles y precisiones. De esta manera, la persona ve que avanza cada día y por lo tanto disfruta su trabajo, ya que ve progreso en el trabajo. Esto ocurre según la regla de que uno no puede hacer ningún trabajo a menos que vea progreso en dicho trabajo. Es como cuando una persona que aprende una profesión ve que no está avanzando en esta profesión y por lo que busca algo más que hacer, un trabajo más fácil para él, porque sin progreso es imposible hacer nada. Esto se deriva de la cuestión que Dios ha creado para hacer. Por esta razón, debe haber progreso en todo. Esto es como el caballo que da vuelta a las muelas de la tajona y camina en círculos todo el día. Debido a que camina constantemente en el mismo lugar, sus ojos deben estar cubiertos para que no vea la verdad. Y así pensará que está caminando a un lugar diferente cada vez. Es decir, incluso los animales deben ver el progreso en lo que hacen. Y cualquier progreso en el trabajo solo se ve cuando trabajamos para recibir una recompensa. Pero cuando comenzamos a trabajar para otorgar, cuando queremos lograr devekut, adhesión con el Creador, esto es la equivalencia de forma. La persona no puede mirar las cosas que hace. Es decir, aunque ve que ahora está haciendo más de lo que hizo mientras trabajaba para recibir una recompensa, resulta que ahora tiene una medida diferente. Y es en qué medida dirige sus acciones para otorgar y no por su propio beneficio. En ese momento, ve que está muy lejos de eso. Y aunque tiene muchos ascensos, lo cual significa que asciende en su grado, y ahora quiere hacer todo por el Creador, esto ocurre solo porque ha recibido un despertar desde arriba. Entonces, él quiere anularse delante de él, como una vela delante de una antorcha. Pero después, él desciende de este estado y cae una vez más
en el amor propio. Luego ve que ha empeorado. Es decir, él ve que cada vez está más lejos del trabajo del otorgamiento, hasta el punto de que muchas veces llega a un estado de dudar sobre el comienzo. La persona se pregunta, ¿por qué cuando trabajé para recibir una recompensa tenía un gusto agradable en el trabajo y recé y aprendí de buena gana? Pero una vez que quiero hacer más esfuerzos de los que hice mientras trabajaba para recibir recompensa, ahora veo que no tengo el sabor que tenía entonces. La persona se pregunta, ahora que quiero trabajar por el bien del Creador, es lógico pensar de que debería haber sentido más cercanía que mientras estaba trabajando por mi propio bien. Pero ahora veo lo contrario. No solo no estoy avanzando en el trabajo, sino que estoy retrocediendo. La respuesta es, como dijo Bala Sulam, que uno debe creer que todo lo que siente ahora, cuando está más lejos del Creador, proviene de lo alto. Es decir, es el endurecimiento del corazón lo que nos da el Creador para que uno descubra la verdad necesidad, la verdadera necesidad, lo que significa sentir que sin la ayuda del Creador, una persona no puede salir del control del deseo de recibir para su propio beneficio, sino que solo el Creador mismo nos puede ayudar. Es decir, así como el Creador le dio la naturaleza del deseo de recibir para sí mismo, ahora debería darle una segunda naturaleza llamada el deseo de otorgar, ya que no hay luz sin un cli, que se llama carencia. Es decir, la carencia le da el sabor al llenado. Por lo tanto, si una persona recibe un llenado, pero no lo necesita, no puede saborear el verdadero sabor del llenado. Si se le da el llenado antes de que lo necesite, no podrá usar el llenado para extraer del llenado lo que contiene. Se deduce que la carencia es parte del llenado, ya que uno sin el otro no funciona. De ello se deduce que a medida que se le da un llenado desde arriba, también se le debe dar una carencia. Resulta que cuando una persona ve que ahora está más lejos del trabajo de otorgamiento, se le da esto desde arriba, porque la carencia es parte del llenado. Por lo tanto, así como el superior da el llenado, también da la carencia. Con esto podemos interpretar las dos preguntas que hicimos. Una, ¿por qué específicamente después de que el faraón dijo, el Señor es el justo, y yo y mi pueblo somos los malvados? Fue cuando el Creador endureció su corazón y no antes. Dos, ¿por qué le negó la elección, como está escrito, porque he endurecido su corazón? La respuesta es que al principio, al comenzar el trabajo, la persona debe ver que todo depende de él. Esto es así mientras él esté trabajando para recibir recompensa.
En ese momento, la persona puede decir, el Señor es el justo y yo y mi pueblo somos los malvados. Por lo tanto, cuando uno quiere trabajar con el fin de otorgar, es decir, para lograr Devekut con el Creador, debe ver la verdad. Esto no está en las manos del hombre, ya que va contra la naturaleza con la que nació. Solo el Creador puede darle una segunda naturaleza. Por lo tanto, el Creador da el endurecimiento del corazón para que la persona sienta la carencia por completo. Esto explica por qué fue solo después cuando el Creador endureció su corazón, es decir, después de que comenzó a trabajar para el Creador y no antes. Además, ¿por qué necesitaba el endurecimiento del corazón? Es por otra razón, que si uno no siente la verdadera carencia, no puede recibir el verdadero llenado, ya que no hay luz sin un cli. Se deduce que el endurecimiento del corazón no fue en detrimento de él, para alejarlo del Creador. Por el contrario, el endurecimiento del corazón fue para hacerlo llegar a la Devekut con el Creador. Por lo tanto, vemos que la carencia que siente una persona cuando está alejada del Creador también le viene de arriba y no por el despertar de la persona. Mediante esto podemos interpretar lo que nuestros sabios dijeron. En un lugar donde no hay personas, trata de ser una persona. Debemos interpretar esto en el trabajo. Cuando uno comienza el trabajo, comienza para recibir una recompensa. Luego, ve que no hay personas aquí, ya que en el trabajo aprendemos todo en una sola persona. De ello se deduce que entonces él vio que no había cualidad de personas en su corazón, sino solo la de las bestias, que no conocen nada más que su propio beneficio. Y entonces piensa en sí mismo, ¿cómo se puede decir así sobre el pueblo elegido, como está escrito? Nos has elegido entre todas las naciones, nos has amado, que no hay nada más que el deseo de una bestia en el corazón de las personas elegidas. Nuestros sabios dijeron sobre esto. En un lugar donde ves que no hay personas en tu corazón, no mires cómo se comporta el resto de las personas. Más bien, trata de ser una persona. En otras palabras, en el momento en que ha llegado a ver la verdad, uno debe ser una persona y no una bestia. Aunque el resto de la gente no haya logrado esta conciencia, ya que no hay personas en su corazón, en sus corazones, porque no han recibido. Esta conciencia es una señal de que todavía no pertenecen al trabajo del individuo, que es el trabajo de otorgamiento. Ese es el significado de las palabras en un lugar, que significa en un lugar donde llega el conocimiento de que no hay personas, lo cual significa que esta persona que recibió esta conciencia debe tratar de ser una persona y no una bestia. Por lo tanto, en su mayor parte, la persona siente que está completa. Él ora, aprende Torah y observa las mitzvot. Él piensa que solo debe aumentar la cantidad, pero en términos de la calidad del trabajo, no tiene nada que examinar, porque cree
que está haciendo todo por el Creador. Por lo tanto, se deduce que cuando uno se siente en la carencia, que está inmerso en el amor propio y que está lejos del asunto del otorgamiento, esto no proviene de la persona, sino que es un despertar desde arriba. Es decir, desde arriba se le notificó su estado real, que está alejado del Creador y no quiere anularse ante Él. Es decir, cuando uno siente su propia bajeza, debe creer que le vino de la Kedusha, la santidad. Esto es similar a lo que está escrito sobre Moshe. Salió a por sus hermanos y vio su sufrimiento y vio a un hombre egipcio golpeando a un hombre hebreo, uno de sus hermanos, y vio que no había ningún hombre. En el trabajo debemos interpretar que precisamente cuando una persona tiene la cualidad de Moshe, llamada Torah, puede ver como un hombre egipcio, lo cual significa el deseo de recibir para sí mismo, dice que se llama un hombre y con esta fuerza llamada Torah ve que golpea al hombre hebreo. Es decir, para el hebreo, un hombre es aquel que no hace lo que hace una bestia, lo cual significa que un hombre es uno que no usa los deseos de las bestias, como está escrito, y vio que no había nadie. Y esto significa que un hombre nunca emergerá de él por sí mismo. Esto es así porque esa persona tiene la cualidad de Moshe, que es la cualidad de pastor fiel, que pastorea la fe para todo Israel. Y esa fuerza despierta a la persona para que vea la verdad, que nunca logrará la cualidad del hombre por sí mismo. Este es el significado del versículo, y vio que no había nadie. Esto le hace pedirle al Creador que le dé fe en el Creador, con lo cual logrará Devekut en el Creador. Sin embargo, una vez que la persona ha sido recompensada con fe, todavía está incompleta, porque aunque ahora se le llama hombre y no una bestia, también debe alcanzar la cualidad de la Torah, porque específicamente a través de la Torah es que una persona logra su integridad, ya que debe alcanzar el estado de la Torah, el Creador e Israel son uno. Esto se llama la cualidad de hablar, como está escrito sobre Moshe, quien dijo, y Moshe dijo al Señor, por favor, Señor, no soy un hombre de palabras. En el trabajo debemos interpretar que él pidió que no era suficiente que él ya estuviera en la cualidad de hombre, sino que además quería ser un hombre de palabras, para ser recompensado con la cualidad de hablar, llamado Torah, porque específicamente la cualidad de hablar, que es la Torah, se considera como completitud. Sin embargo, no debemos olvidar que en el trabajo está la cuestión de la derecha, que es lo contrario de la izquierda. Es decir, al igual que en el camino de la izquierda, cuantas más carencias ve una persona en él, mejor, ya que una carencia se llama un kli, vasija, por lo que una carencia mayor significa un kli más grande.
Lo mismo es cierto para la derecha. Cuanto más completo se siente, más grande es su kli. Es decir, cuanto más ve la persona que está llena de carencias, mayor es la oración que puede rezar en comparación con alguien que no posee tantas carencias y cuya oración, por lo tanto, no es tan sincera. Así, específicamente la carencia determina la medida de la oración. Además, el camino de la derecha es considerado como que la persona debe sentir que hay completitud. Aquí también, en la medida en que siente la completitud, en esa medida también puede agradecer al Creador. Es decir, la completitud en la que uno se encuentra determina la medida de la gratitud al Creador. Por lo tanto, la persona debe buscar consejos sobre cómo ver que tiene completitud. Sin embargo, debe ver que su completitud no se basa en la falsedad. Deberíamos preguntar si una persona ve que no tiene necesidad de espiritualidad y está inmersa en el amor propio. ¿Cómo puede decirse a sí mismo que tiene completitud? Primero debemos apreciar la conexión que tenemos con el Creador, lo que significa que uno debe creer que en el estado en el que uno siente que está vacío y en la miseria, cuando siente en su corazón que no hay necesidad de espiritualidad. ¿Quién le dio esa sensación? Por lo general, la persona se preocupa por lo que le falta y no le preocupa lo que no necesita. Por lo tanto, deberíamos preguntar, ¿quién le dio la preocupación por lo que no necesita? La respuesta es que en verdad él tiene un deseo interno, necesita cercanía con el Creador, pero esa carencia aún no se revela dentro de él hasta el punto de que necesitará buscar consejo para satisfacer su carencia. Por esta razón, la persona debe estar contenta de que al menos tenga una necesidad de espiritualidad, mientras que el resto de la gente no tiene ningún interés en la espiritualidad. Cuando la persona aprecia esto, aunque no es importante para él, lo aprecia y trata de agradecerle al Creador por esto. Ello hace que adquiera importancia por la espiritualidad y mediante esto la persona puede ser feliz. Con esto, la persona puede ser recompensada con devekut, adhesión, ya que, como dijo Bala Sulam, el bendito se apega al bendito. En otras palabras, cuando una persona es feliz y agradece al Creador, siente que el Creador lo ha bendecido al dar a él un poco de Kedusha. Luego, el bendito se apega al bendito. A través de esta completitud, uno puede alcanzar la verdadera devekut. Bala Sulam dijo que el hombre debe representarse a sí mismo, incluso cuando está en absoluta bajeza. Cuando piensa que si el Creador le hubiera iluminado con un gran despertar, como alguna vez sintió durante el ascenso, ciertamente estaría dispuesto a hacer el trabajo sagrado.
Pero ahora que no siente nada, ¿cómo puede engañarse a sí mismo de que tiene la completitud? En ese momento debe creer en los sabios, quienes nos dijeron que uno debe representarse a sí mismo como si ya hubiera sido recompensado con sentir la existencia del Creador en todos sus órganos. Y pensando en cómo agradecería y alabaría al Creador. Del mismo modo, ahora debería agradecer y alabar al Creador, como si ya hubiera sido recompensado con la completitud verdadera.